digamos, una concentración estable durante abril a septiembre, ¿sí? Entonces le evitamos de esta forma una de las infecciones respiratorias que es por el sincicial, ¿sí? Por el virus sincicial respiratorio. Ese es un tratamiento preventivo que hacemos. Lo otro que hacemos es, insistimos en la lactancia materna, la higiene de las manos de la familia, de la casa, ¿sí? El microambiente con evitar el humo del tabaco, de las cocinas a leña, ¿sí? Y aconsejamos los controles de rutina. Lo otro que ya habíamos hablado la pasada era la asistencia a los jardines maternales, ¿sí? Que es un lugar de riesgo para infecciones respiratorias o gastrointestinales, pero había dicho yo que no es una indicación contra absoluta, digamos así, la familia no lo envíes en el caso de que no hay otra alternativa, ¿sí? Lo único que vamos a explicarles son estos riesgos. Lo otro que vamos a hacer es también priorizar cuando estamos en un servicio de emergencia, tratar de atender en primera instancia si vemos que hay niños, ¿sí? Con dificultad respiratoria o algún otro tipo de infección, que puede ser una deshidratación, algo, tratar de ser ellos los primeros en ser atendidos, ¿sí? Bueno, todas estas son medidas de prevención que hacemos para evitar que un niño, digamos, se agrave con su cuadro respiratorio. Entonces, dentro de las causas, digamos, de dificultad respiratoria, tenemos las que son de causa respiratoria y las que no tienen causa respiratoria. Dentro de las causas respiratorias tenemos la taquipnea transitoria del recién nacido, el SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido. En la serie, la casa de Hola. Hay un micrófono por ahí abierto. Esperen un segundito. Entonces, esa es la descripción de SALAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico-meconial, membrana hialina, neumonía connatal, neumotórax o neumomediastino y la telectasia primaria. Estas serían las causas respiratorias de síndromes de dificultad respiratoria. Y las no respiratorias serían la hernia, las malformaciones congénitas como hernia diafragmática, las malformaciones cardíacas, la sepsis y los trastornos metabólicos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la que es más frecuente en neonatología, que sería la taquipnea transitoria del recién nacido. Este síndrome de dificultad respiratorio es uno de los más frecuentes que observamos en neonatología y el cuadro clínico se da porque hay un retraso en la absorción de líquido pulmonar, ¿sí? Y ese líquido que queda a nivel o sea, que ocasiona el edema pulmonar, va a provocar un cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Se dice taquipnea transitoria porque es un cuadro que es benigno, tiene un límite de tiempo y después tiene una recuperación el recién nacido, ¿sí? Este cuadro de taquipnea transitoria al recién nacido no tiene etiología bacteriana, ni viral, ni micótica, ni parasitaria, ¿sí? La etiopatogenia es, entonces, esa falta de la reabsorción de líquido pulmonar, ¿sí? No se elimina ese líquido pulmonar que tiene el recién nacido apenas nace, digamos, que tiene que reabsorber. ¿Y eso por qué se da? Porque bueno, acá les cuentan la frecuencia, ¿sí? De la taquipnea transitoria, y ese retraso se debe a que
cuando la madre comienza con trabajo de parto, hay liberación de catecolaminas. Esas catecolaminas van a actuar sobre el canal de sodio y van a reabsorber el sodio y el líquido del pulmón al intersticio. Y del intersticio va a ser drenado por vía linfática a la circulación pulmonar venosa, ¿sí? Ese entonces es el por qué es tan frecuente, porque van a ver que habitualmente, ¿sí? O generalmente, todas las cesáreas que se están haciendo en estos últimos años son cesáreas programadas en las cuales la madre no entra en trabajo de parto, por lo tanto, esto se está viendo y es muy frecuente debido a esa causa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces va a haber un edema a nivel pulmonar, ¿sí? No se va a resolver los líquidos. Esto que están viendo son todos los linfáticos peribronquiales que hay, ¿sí? Por las cuales ese líquido pulmonar por el canal de sodio se reabsorbe sodio y agua y va al intersticio y por el sistema linfático se elimina, ¿sí? Pero como eso no ocurre porque la madre no inició trabajo de parto, no liberó las catecolaminas que provocan esto, se produce ese cuadro de retraso de la absorción o eliminación del líquido pulmonar, ¿sí? Y eso va a llevar a un cuadro de dificultad respiratoria con falta de oxigenación, ¿sí? E hiperinsuflación pulmonar. Bueno, este es el cuadro clínico que yo voy a ver en un recién nacido. Esa dificultad respiratoria puede ir en grado de gravedad, puede ser leve, moderado, puede ser grave, ¿sí? Eso va a depender de la evolución de cada recién nacido. Pero lo que vamos a observar, digamos, en la mayoría de ellos, es que hay una taquipnea, o sea, va a tener una frecuencia respiratoria mayor de 60, que hasta 60 para nosotros era normal, entonces va a tener una frecuencia respiratoria mayor de 60, y puede presentar todos los signos de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que observar, digamos, en el recién nacido cuando lo estamos revisando o examinando así? Vamos a ver que puede haber aleteo nasal, que yo voy a ver en las narinas. Después puedo ver el tiraje. Acuérdense que el tiraje puede ser supraclavicular, intercostal o diafragmático, ¿sí? Y puedo escuchar también si hay quejido expiratorio. Y lo otro que puedo observar es el aumento de la caja torácica del diámetro interposterior, porque hay hiperinsuflación, o sea, el tórax está, digamos, agrandado a lo máximo, ¿sí? Porque está hiperinsuflado. Y en la auscultación yo voy a escuchar que tiene buena entrada de aire, pero voy a escuchar los rales sucrepitantes que están diseminados por ambos campos pulmonares, ¿sí? Eso es lo que yo puedo ver en un recién nacido. Ahora, el grado de gravedad de dificultad va a depender de la evolución de cada uno de ellos. No todos presentan, digamos, el tiraje supraclavicular intercostal. Algunos tienen nada más que, digamos, el quejido expiratorio, otros tienen retracción intercostal, otros tienen retracción intercostal y infradiafragmática, ¿sí? Y en la auscultación, sí, la mayoría tiene la regular entrada de aire bilateral y se auscultan los rales sucrepitantes, ¿sí? Y de acuerdo a la evolución, entonces la gravedad se aumenta el cuadro de dificultad y entonces aparecen los otros signos y síntomas de dificultad respiratoria, ¿sí? Como ser ya el aleteo, la cianosis. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en quiénes yo tengo que pensar, ¿sí? Que puede llegar a haber una taquipnea transitoria del recién nacido? Y principalmente en las mujeres que van a ir a cesárea que no hayan iniciado su trabajo de parto, ¿sí? En los fetos grandes, los que tienen macrosomía fetal,
los pacientes que tienen sufrimiento fetal o hipoxia, porque vamos a ver ahora que la hipoxia y el meconio compiten con el surfactante a nivel pulmonar, ¿sí? Y esto que dice retardo del pensamiento, perdón, ya no se ve más. Esto no tiene más significado de nada, ¿sí? Esto fue descartado como causa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pensar cuando tengo un paciente con dificultad respiratoria que acaba de nacer o que nació hace unas horas? Siempre tengo que pensar, si bien pienso lo más frecuente y común que sería la taquipnea transitoria, también tengo que acordarme todos los otros probables diagnósticos y pensar que haga una neumonía, que sea una sepsis, ¿sí? O que haga una dificultad respiratoria por alguna malformación congénita, cardíaca, hipertensión pulmonar, ¿sí? Hernia diafragmática, como dije, hemorragia pulmonar, ¿sí? O sea, si bien pienso lo más frecuente, no me olvido de los otros probables diagnósticos. ¿Qué es lo que hace que uno, digamos, piense que lo más frecuente sería taquipnea transitoria? Y el antecedente de una madre con cesárea, o que fue a cesárea sin trabajo de parto. Eso hace que yo piense enseguida en lo más frecuente que sería la taquipnea transitoria. Pero nunca me olvido de los otros probables diagnósticos, ¿sí? Bueno, ¿qué le voy a ese paciente con taquipnea transitoria, de acuerdo al grado de dificultad respiratoria, puede quedar en observación en nuestro servicio o puede ingresar directamente a la internación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los signos de dificultad, queda en observación o entra a la internación. Y en la internación, ¿qué es lo que voy a pedirle? Primero que todo, voy a pedir un laboratorio, voy a pedir un hemograma, voy a pedir una glucemia, voy a pedir un calcio, una PCR y una orina completa. Bueno, ¿por qué voy a pedir eso? Porque dijimos los otros planteos diagnósticos también. Entonces, con un hemograma puedo ver si hay leucocitosis o qué desviación tiene, ¿sí? Si tiene callados o no. Con la glucemia y el calcio voy a descartar algún trastorno metabólico, ¿sí? Con la PCR también es un dato de infección, un signo de laboratorio de infección. Y también una orina completa para observar y que todo esté, o sea, que no haya infección tampoco a nivel urinario, ¿sí? Por eso pido eso de ingreso, y porque ingresa a un servicio con otros pacientes que están en contacto, ¿sí? Y lo otro que le voy a pedir es una placa de tórax. Esa placa de tórax, yo voy a observar, como dije, ¿sí? De un principio, que esta dificultad respiratoria se debía a que no hay reabsorción del líquido pulmonar, o sea, retrasa la absorción del líquido pulmonar. Entonces, ¿sí? Lo que yo tengo que encontrar si mi planteo diagnóstico es taquipnea transitoria, lo único que voy a encontrar es esto, ¿sí? Voy a encontrar un infiltrado ilial fugal de ambos lados, hay una trama vascular prominente, el borde paracardíaco que es claro, ¿sí? Va a estar, digamos, como sucia la placa en ese borde, no voy a poder determinar bien el borde paracardíaco, ¿sí? Y voy a observar también en la placa, por ejemplo, la horizontalización de las costillas. Voy a ver también el diafragma en el mismo nivel, ¿sí? Y otro signo de, por ejemplo, de condensación no voy a ver. Puedo llegar, condensación no voy a ver, ¿sí? Si esta taquipnea transitoria. Lo que puedo llegar a ver a veces es un pequeño edema pleural, ¿sí? Es muy infrecuente, pero puedo llegar a observar un edema pleural, ¿sí? Y después todos los signos digamos, de dificultad respiratoria no infecciosa. Vamos a mirar otra placa.
acá también se ve, ¿sí? Como el borde paracardíaco no está limpio, no está claro, ¿sí? Este lado está un poco más claro, pero el lado derecho yo no lo veo claro, veo imágenes iliofugales, ¿sí? Ven cómo está más hiperinsuflado y las costillas están más horizontalizadas acá, ¿sí? Y a ver qué otra placa hay. Acá está lo mismo, ¿sí? Acá se ve el infiltrado ileofugal a nivel, ¿sí? del parénquima, del intersticio sería, ¿sí? Y se ven también las costillas horizontalizadas, el diafragma al mismo nivel, ¿sí? Bueno, no van a ver que en las 3 placas que estuvimos viendo, yo no veo foco de condensación, ¿sí? Porque son radiografías de taquipnea transitoria, por lo cual la causa no es infecciosa, viral, ni micótica, ni parasitaria, ¿sí? Es la etiología, dijimos que es el retraso, la falta de absorción de líquido pulmonar. Bueno, ¿qué voy a pensar entonces, o por qué me voy cómo voy a sostener mi planteo diagnóstico? El primer antecedente es que la mamá fue a cesárea, entonces sin trabajo de parto, ¿sí? Es lo primero que va a sostener mi diagnóstico. Lo otro que puedo pensar es que sea un casi término entre 36 y 37 semanas, en el cual yo voy a pensar alguna causa, aparte de taquipnea transitoria, por prematurez, que me está haciendo dificultad respiratoria, ¿sí? Y voy a pedir, entonces dije un hemograma, una glucemia, PCR, acá faltaría calcio y la orina completa. Y la placa de tórax, que es lo que estuvimos viendo, qué signos yo voy a ver en esa placa de tórax. ¿Qué voy a hacer de tratamiento en una taquipnea transitoria? Y el tratamiento es oxígeno, o sea, oxigenoterapia, hidratación y control, ¿sí? Entonces lo voy a mantener, como dice acá, en un ambiente térmico neutro, quiere decir a temperatura adecuada en una incubadora. Si tiene secreciones voy a aspirar y voy a oxigenar, ¿sí? Si la frecuencia respiratoria está entre 60 y 80, como dice acá, puedo llegar a hacer alimentación por sonda orogástrica, pero si es mayor de 80 respiraciones por minuto, directamente hago plan de hidratación parenteral, ¿sí? Entonces, esto también va a depender del cuadro de dificultad respiratoria que tenga mi paciente, ¿sí? O le alimento por sonda o le coloco un plan de hidratación parenteral. Nunca voy a alimentar por succión, ¿sí? Está contraindicada la alimentación por succión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa dijimos que teníamos que pensar? Que podría ser alguna malformación cardíaca congénita o diafragmática, y pensar en sepsis, membrana hialina y los trastornos metabólicos, ¿sí? Y el diagnóstico es retrospectivo. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros vamos a ver la evolución del cuadro de dificultad respiratoria. El cuadro va a limitarse en aproximadamente 4 o 5 días, ¿sí? Va a mejorar el paciente. Yo lo único que hice es oxigenar e hidratar al paciente, controlar su saturometría, y una vez que se reabsorba todo el líquido pulmonar, el paciente va a mejorar en ese lapso de 3 o 4 días. Cuando mejora, yo digo, esto fue una taquipnea transitoria, por eso que el diagnóstico es retrospectivo, ¿sí? O sea, veo que mejoró con el tratamiento que hice, y entonces digo, sí, esto fue no fue un proceso infeccioso, nada, sino que fue nada más que la falta de reabsorción de líquido pulmonar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta de taquipnea transitoria que quieran hacer?
porque son todos cuadros totalmente diferentes entre uno y otro, ¿sí? ¿No, doctora? ¿No? Bueno, entonces que me quede bien claro, lo primero que tengo que pensar es el antecedente materno, ¿sí? De una cesárea programada y que la madre no esté en trabajo de parto, es lo que me afianza en mi diagnóstico, digamos, ¿sí? De taquipnea transitoria. No obstante, vieron que de acuerdo a la dificultad respiratoria, yo dije, queda en observación o ingresa en internación, ¿sí? Si ingresa en el servicio, ya sea por la observación o ya sea en internación, yo lo que voy a hacer es pedirle el laboratorio y pedirle la placa y seguir controlando la evolución de mi paciente, ¿sí? Doctora, la radio X es para de tórax, es para descartar más los diagnósticos diferenciales como la taquicardia, la taquipnea. No, la ecografía de tórax es para confirmar lo que yo estoy pensando que es una taquipnea transitoria, que no tiene otra patología. Pido la placa para decir, estoy mirando unos pulmones que no están con infiltrado iliar, ¿sí? Que tiene signos de atrapamiento aéreo, ¿sí? O sea, no es que, por supuesto que cuando miro la parte cardiovascular, miro todo, pero la placa de tórax en realidad es para que confirme lo que yo estoy pensando que es una taquipnea transitoria, con sus signos y síntomas de dificultad respiratoria sin ningún otro cuadro, ¿sí? Ese te confirma, o sea, vos mirás la placa y decís, sí, esto es, acá veo que está con hiperinsuflación, no veo foco, ¿sí? No veo otra cosa, tiene esto que es el líquido a nivel pulmonar, digamos, ¿sí? Y en diferentes grados podemos pedir una placa de ingreso y después a los 4 días pedir otra placa y el pulmón está limpio, ¿sí? Pero es para confirmar lo que vos estás pensando, ¿sí? Vos estás pensando que es una taquipnea transitoria, tu placa tiene que venir con eso que estuvimos viendo, ¿sí? Ahora, si tiene otro antecedente, por eso siempre estoy diciendo acá, si bien que estoy pensando en taquipnea transitoria, no nos olvidemos de estos otros diagnósticos que tengo acá, ¿sí? ¿Estamos? Siempre piensen en el otro diagnóstico también, ¿sí? Porque, por ejemplo, vos que, no sé si vos sos el que me está preguntándole la placa, si tiene una sepsis, por ejemplo, a nivel pulmonar, acordate que la sepsis primaria, la precoz o la tardía, tenía una foco pulmonar y la otra foco meningio, ¿sí? Por lo tanto, si estás pensando en sepsis, vas a mirar tu placa y lo primero que buscar es eso, pero a eso le tenés que sumar otros antecedentes de riesgo que pueda llegar a tener la madre, ¿sí? O sea, tenés que ir, digamos, afianzándote en lo que vos estás pensando como diagnóstico, ¿sí? Si no, no vamos a hacer una ensalada de diagnóstico, ¿sí? Si yo no estoy seguro de lo que estoy pensando con lo que tiene mi paciente, el antecedente de mi paciente y lo que yo creo que es, yo me voy a confundir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros observamos mucho en los médicos, digamos, o en ustedes que se están por recibir, que, digamos, que piden una batería de laboratorio y después no sabemos ni lo que encontramos, ¿sí? O sea, me parece que los estudios complementarios, por eso se llaman complementarios, complementan a lo que yo clínicamente estoy pensando, ¿sí? O sea, no pidan estudios para que el estudio le devuelva lo que ustedes quieren que les devuelva, ¿sí? Porque a veces el laboratorio les devuelve algo que vos ni imaginaste. Entonces, estabas pensando en una cosa y el laboratorio te devuelve otra cosa y te quedas en la duda. ¿Es lo que vos pensaste o lo que el laboratorio dice? ¿Sí? ¿Estamos? En ese sentido, los estudios complementarios tienen que
digamos, corroborar lo que yo estoy pensando y pido por eso, para corroborar lo que yo pienso, ¿sí? Y hay situaciones en las cuales tanto el laboratorio como a veces los estudios complementarios, como que una placa no coincide con lo que yo estoy pensando, revisando, ocultando, lo que fuera, entonces vuelvo a solicitarlo, ¿sí? No me quedo con la duda esa de que yo pensé una cosa y el laboratorio me contesta otra cosa, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Ahora vamos a pasar a otra patología que se llama Salam, ¿sí? Esta ya es un poco más, es un cuadro más grave ya que la taquimia transitoria, ¿sí? Este es un paciente que directamente va a entrar a la internación, ¿sí? Entonces, este Salam, ¿sí? Es un cuadro que se va a presentar como dificultad respiratoria, pero que esta aspiración del meconio hacia el árbol bronquial, digamos, ya se puede producir intraútero, ¿sí? Todos los pacientes con problemas, por ejemplo, de hipertensión, de diabetes, de infecciones, qué sé yo, toxo, Chagas, ¿sí? Una falta de madurez de placenta, y todos los antecedentes maternos tienen importancia en que sepamos porque la gran mayoría de ellos presenta ya, sus fetos presentan ya aspiración de líquido meconiano, ¿sí? Eso es digamos, lo nuevo de los últimos 10 años de Salam, ¿sí? Porque antes pensábamos que la aspiración de líquido meconial se daba durante el parto y digamos que también se pensaba que era la mala acción del neonatólogo durante la aspiración y la reanimación, y esa era la causa de la muerte, digamos, ¿sí? Después, por estudios científicos, se demostró que la aspiración de líquido meconial ya se da intraútero, ¿sí? Y entonces a veces ya viene con aspiración, digamos, de meconio, ¿sí? No obstante, también la aspiración de meconio se puede dar durante el parto o inmediatamente después del parto, ¿sí? Pero lo que no sabíamos hasta hace 10 años atrás era que, 10 o 15 años atrás, que intraútero también se podía aspirar meconio, el feto, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos la frecuencia, digamos, ¿sí? De lo que ocurre. Hay algunos dicen entre 2 y 14% de los partos de aspiración de meconio, otros dicen entre 11 a 5%, ¿sí? Hay de aspiración meconial, otros asocian con el sufrimiento fetal en cuanto a que se oculten los latidos fetales, digamos, haya taquicardia fetal intraútero, entonces eso indica también riesgo, ¿sí? De que está aspirando meconio, ¿sí? Y lo otro es también que el porcentaje digamos, de mortalidad va de un 4 a un 2% de todos esos recién nacidos. Bueno, acá te habla de nuevo de la frecuencia, de 1000, casi 8 recién nacidos puede tener aspiración de líquido meconial, y esa asfixia entonces es antes del parto, sea intraútero o intraparto, ¿sí? Lo relacionamos mucho con la puntuación de Adler. ¿Se acuerdan la puntuación de Adler? Que era la que me indicaba a mí la adaptación, ¿sí? Neonatal en el primer y segundo minuto. Por eso dice acá que el 46% de los niños, los recién nacidos que tienen Adler menor de 6 al primer minuto, digamos, riesgo o indica algún tipo de aspiración de meconio, ¿sí? Y un 19% de Adler menor de 6 a los 5 minutos también me puede estar indicando que hay aspiración de meconio, ¿sí?
¿Se acuerdan que yo había dicho entre 1 y los 3, deprimido grave, 4, 5 y 6, deprimido moderado? O sea, todo lo que sea deprimido grave o moderado indica asfixia, y la causa más frecuente puede ser la aspiración de líquido meconiano. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? O sea, ¿por qué se da esto? Entonces, habíamos dicho que la mamá podía tener infecciones como, digamos, patología como hipertensión, diabetes, ¿sí? Falta de maduración de la placenta, bueno, todo lo que sean malformaciones, patologías maternas, lo que va a hacer es, va a provocar una hipoxia a nivel, digamos, de su circulación, ¿sí? Y esa hipoxia también se va a transmitir a nivel del feto en su aparato digestivo. Eso va a provocar que digamos, ese meconio entonces empiece a circular o a pasar, y el feto va a empezar a tener, va a empezar a tragar. Vieron que el feto intraútero, si por ahí vieron alguna ecografía 4D, el feto tiene aperturas de boca, ¿sí? Hace movimientos de tragar, ¿sí? Pero es un líquido amniótico es estéril, por lo tanto no le provoca nada. Pero esta salida del meconio por hipoxia, por causa, digamos, de hipoxia en la circulación materna, provoca que este meconio salga y el feto empieza a tragar estas partículas de meconio, ¿sí? Que van a ir, de acuerdo a las veces que produzca esto, van a ir obstruyendo la vía aérea, y eso va a provocar, cuando nace este feto, en su etapa recién nacido, una neumonitis química, ¿sí? Esa neumonitis química es el primer, digamos, efecto que vemos en el recién nacido, y se va a presentar como un cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, lo otro que va a ocurrir también es que el meconio es un factor que inhibe la función del surfactante. Acuérdense que el surfactante es una proteína, o son dos proteínas que tienen la capacidad de función tensioactiva dentro del alveolo para que éste pueda, digamos, producir la perfusión y difusión, ¿sí? Y entonces eso también ayuda a que el paciente, digamos, presente mayor dificultad respiratoria, ¿sí? Y va incluyendo las vías aéreas, las pequeñas vías aéreas. Entonces, el cuadro clínico va a ser, cuanto más vías aéreas pequeñas estén obstruidas, más grave va a ser el cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, esta es la causa de por qué el meconio, ¿sí? O el síndrome de aspiración del líquido meconial es grave en un recién nacido, ¿sí? Ya, de acuerdo a la patología materna, entonces el feto va a ir aspirando meconio, tragando meconio, incluyendo vías pequeñas, intraútero, ¿sí? Hasta que nace, ¿sí? Entonces ahí la gravedad del cuadro. Bueno, todo eso que estuvimos hablando, que va a provocar obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Va a ir entonces provocando cuadros como hipertensión pulmonar en el feto, digamos, o en el recién nacido apenas nace, o la presencia de neumotórax, ¿sí? En el recién nacido, y cuadros de asfixia también en el recién nacido. Y todos estos cuadros, como tanto la hipertensión como la neumotórax y la asfixia, son cuadros de gravedad y de alta mortalidad en un recién nacido. O sea, serían las patologías que provocan. Entonces, antes, digamos, durante el parto, cuando el obstetra analizaba que tenía un paciente con líquido meconiano, esto es lo que se
sería el intento de que no aspire líquido mecánico, ¿sí? Entonces, se usaba el tubo de Lee. El tubo de Lee es un tubo que tiene dos salidas, una para la boca recién nacida, otra para la boca del neonatólogo, y en su medio tiene como un recipiente, digamos así, para que ahí quede el mejor, ¿sí? Entonces, la técnica era colocar el tubo en la boca del recién nacido cuando salía la parte y salía la cabeza, se colocaba el tubo ahí y en el otro extremo estaba nuestra boca con la cual aspirábamos, succionábamos, digamos, para sacar el líquido meconial que quedara en el depósito que estaba en la parte media del tubo, ¿sí? Ese es el intento de querer aspirar el líquido meconial y que no se fuera a la vía pequeña, ¿sí? En ese momento que se no se sabía que había aspiración intraúter, ¿sí? Entonces hacíamos esta técnica, ¿no? Pues es lo que había aspiración intraúter, se puede usar la tubo, ¿sí? Bueno, esto es lo que va a provocar la aspiración del líquido meconial, ¿sí? Lo más grave es las vías pequeñas. Dijimos que lo primero va a buscar es una analítica química y que como el poliomietil, ¿sí? Esto va a ser no infeccioso, va a ser una respuesta a ese meconio que está en la vía. Entonces va a provocar una neumonitis, ¿sí? Posteriormente, de acuerdo también a la obstrucción que provoque, ¿sí? Acá si toman muchos vías aéreas pequeñas, esa obstrucción puede ser completa o incompleta, ¿sí? Si es completa la obstrucción, va a provocar una metastasis en esa zona donde no está habiendo ventilación, ¿sí? Y esa metastasis puede provocar un cortocircuito derecha-izquierda, expoxia a nivel del recién nacido. Si la obstrucción mecánica es incompleta, me refiero no es ventilación, es decir, no entra y sale oxígeno. Si es incompleta, va a entrar y salir, ¿sí? Y entonces va a provocar un neumometrino que también me va a llevar a la hipoxia. Y lo tercero que puede ocurrir es una sobreinfección bacteriana que me va a dar una neumonía, ¿sí? Entonces, esta sería la clínica que tenemos que saber después de un paciente en el primer momento, una neumonitis química del grado de adopción que presenta, esto voy a ver con una placa, y posteriormente a las 48 horas o 36 horas ver que no haya una complicación, una sobrevivencia bacteriana de una neumonía, ¿sí? Si ocurre una vía superior, que es una más importante, digamos así, ya directamente va a provocar una hipoxia grave con acidosis respiratoria, después va a ser metabólica, hipercapnia y voy a estar en un cuadro de dificultad respiratoria grave, ¿sí? Entonces, lo más importante, pensamos que esto es lo más frecuente. ¿Sí? Esto no tan fuerte, pero esto es lo más frecuente de neumonitis química. Esto y es una sobreinfección bacteriana, tengo una neumonía, ¿sí? Esto es lo más grave, pero no hay esto es lo más frecuente que mandamos, ¿sí? Bueno, entonces estas eran las causas por qué tengo aspiraciones de líquido meconial en la madre, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, malnutrición, otra causa de patología materna. Bueno, como voy a hacer el diagnóstico, el antecedente prenatal es muy importante, entonces, sí, ahí me va a decir si la madre tiene alguna patología, o si tiene la terapia puede tener aspiraciones
venir y me va a decir que compre bolsas y que limpie pulmonías. Y entonces ahí tiene que surgir una pregunta que para lo que tiene tu embarazada, ¿sí? Y ahí surge la diferente manera. ¿Qué le voy a pedir a la paciente? Que directamente entra a información, ¿sí? Entonces le voy a pedir un laboratorio completo, hemograma, PCR, glucemia, calcio, hormona completa. Voy a pedir un biograma, urea, estado base y el TOTOSH, ¿sí? Que le pedimos a todos los residentes. Y el hemocurtivo lo voy a dejar de acuerdo a la evolución del mensaje. Cuando yo dije que pueda haber la infección bacteriana, en este caso voy a pedir hemocurtivo o voy a cultivar el mensaje. Lo otro que voy a pedir es una radiografía de tórax, donde en esa radiografía de tórax ahora vamos a ver lo que yo puedo ver en las placas, la imagen son de lugares, para que se imaginen, zonas que se ventilan y zonas que no se ventilan. Yo tengo zonas así con condensación difusa y otras zonas que están liberadas que están laminadas. Puede haber derrame y si toma el colegio de libertad pueden ser neumotórax o neumonía. Entonces vamos a mirar una placa. Bueno, después está en la placa. Quería mostrar una placa de Salazar. ¿Qué voy a hacer de tratamiento en el Salazar? Tengo que hacer un ambiente térmico neutro, aunque siempre dentro de la población sea un ambiente térmico neutro. Sí, el crítico y calor, ¿qué significa? Lo voy a poner en una incubadora con temperatura adecuada, cosa que solamente, digamos, su metabolismo esté dirigido a su oxigenación, que es lo que necesita, ¿sí? No para mantener calor, no para ahora. Por eso tengo que mantenerlo yo. Necesito que su metabolismo nada más que se salga de oxigenarse, ¿sí? Va a estar con un plan de detección parenteral y el soporte de oxigenación y evitarle cualquier tipo de dolor para que no se, digamos, su metabolismo tampoco se concentre en la analgesia de su dolor. Entonces, tengo que asegurarme que es buena ventilación y tiene un ambiente intermedio, se llama, ¿sí? Lo otro que puedo usar se llama surfactante exógeno de rescate. Esto se dice así, exógeno de rescate, digo, porque puede ser el recién nacido, la gran mayoría son recién nacidos de términos o post-términos, que tienen, digamos, surfactantes con buena concentración. Lo que pasa es que el meconio, digamos, inhibe al ser surfactante y eso, digamos, colabora a una más gravedad de su beneficio. Entonces, como sé que eso ocurre, yo voy a tener que entubar a mi paciente de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a lo que está ventilando todo lo que estoy haciendo y colocarla en sus surfactantes ¿sí? Para que pueda, digamos, de esa forma ventilar un poco. Y por último, voy a usar antibióticos terapia. ¿Se acuerdan que había dicho que el antibiótico como antibióticos estériles? Entonces, lo primero que va a hacer es una neumonía química y de acuerdo a la traducción voy a tener los tipos de ventilación completa y incompleta, ¿sí? Y lo pasado a las 48 o 36 horas puede haber una infección bacteriana y en ese caso que ocurra recién voy a colocar antibióticos de terapia, ¿sí? Bueno, doctora, sí. Justamente ahí para el dolor, siempre me quedó la duda de qué sería mejor poner en el neonato para el dolor. Nosotros usamos paracetamol en golpe. Ok. Esto del dolor es pero cuando hacemos la vía parenteral, cuando colocamos una sonda gástrica, está con
mencionando el piecito o la mano o el dedo, perfecto, ¿sí? Está con un depende del grado respiratorio de que va a estar, digamos, con un CPAP, ¿sí? O más leve sería que esté con una máscara de oxígeno o que esté con cánulas nasales, ¿sí? Que nadie y cuando es leve, digamos, tener una oxígeno, pero si está con cánulas nasales o si está con CPAP, ¿sí? Está con cánulas de adrenalina, está con ventubado, hace CPAP, ¿sí? Que le da presión positiva nada más, en todos esos casos son agresiones, digamos, que provocan ciertos dolores y niveles de la necesidad. Entonces, en todos esos pacientes nosotros usamos paracetamol como capozón, paracetamol por zona orgánica, y ante la intervención de alguna de las situaciones también damos paracetamol, ¿sí? Usamos paracetamol por zona orgánica. Bueno, alguna frecuente era un cuadro de que va a tener muchísimo más, ¿sí? Que vimos allá en la se va a tener la taquipnea, va a estar con viaje, ¿sí? Va a estar con cianosis, ¿sí? La alimentación de este paciente va a ser de mala entrada de aire porque cuando entienda o aprendimos con la fisiopatología de las personas que se ventilan, que son no, o puede haber personas que están condensadas porque no se ventiló obviamente y una circunstancia, ¿sí? O sea que va a ser una alimentación de unos pulmones con mala entrada bilateral al hueso, ¿sí? Y si está con algo neumónico, soplo cubario, con tubular, ¿sí? Y si está con un pequeño derrame, también la clínica de derrame, ¿sí? O sea, el cuadro de dificultad respiratoria en este caso es más grave que la generalización, ¿sí? O sea, nunca tiene un cuadro de dificultad respiratoria leve, ¿sí? Va integrado a la, ¿sí? Bueno, y el último cuadro es el más grave de todos, ¿sí? Que se llama la membrana hialina. Se llama la membrana hialina porque cuando se estudió el vaccinación, cuando se quería saber por qué se moría, se hizo, digamos, post-mortem, ¿no? Y entonces se encontró en los bronquios, ¿sí? En los endotelios bronquiales se encontró que había una membrana hialina, por eso se llama membrana hialina en depósito de una membrana de los endotelios bronquiales que obstruyen totalmente la luz, ¿sí? De los bronquios, y eso que provoca la muerte, ¿sí? Que provoca la muerte. Por eso se llama membrana hialina. Esta enfermedad es una enfermedad grave. Esta es muy frecuente en prematuros, ¿sí? Y es muy frecuente en prematuros porque, digamos, la principal causa de ella es deficiencia hepática, ¿sí? Entonces, el prematuro es el que más va a sufrir esta enfermedad, que es la membrana hialina, y entonces cuanto más prematuro, más grave. La grave en este cuadro donde dice que entre 32 y 36 semanas es hasta un 30%, entre 27, 5 y en términos raros de gente, ¿sí? Por eso esta es más de un prematuro. Y esa edad gestacional que dice 36 y 27, vieron que está acá en 36 y acá dice 37, que yo le dije sin términos, que lo estamos llamando ahora, es un paciente riesgo que, como les había dicho anteriormente, puede hacerme patología de prematuro, como sería la membrana hialina, o puede comportarse como un término que sería 37 y 38 semanas, ¿sí? Pero tengo que estar atenta a cómo se presenta ese término de 36 y 37 semanas, ¿sí?
digo esto porque hubo pacientes de 36 semanas que hicieron membrana hialina, ¿sí? Y estuvieron graves. Y es 36 semanas. Yo diría, es 36 semanas, casi 37. Se comportó como un prematuro y nos hizo un cuadro de membrana hialina y estuvieron graves. Por eso es importancia de esas 36, 37 semanas que estemos. Doutora, pero el pretérmino sería 35, 36 semanas ou só 36 semanas? Hasta 36 pretérmino. Tá, gracias. Por eso nace uno 36 y es pretérmino. Y entre 36 y 37 está casi término. Está el vocabulario que estamos usando, ¿sí? Casi términos, eso significa, casi término significa que puede comportarse como un prematuro o un término. No, yo me mezclé acá todo porque yo pensé que antes de 35 semanas sería como que prematuro, ¿no? No, 36. Tá, 36. tá, 36, 37. 38 para adelante es término. tá bien. 36, 37 es pretérmino todavía. 38 para 41 semanas término. Tá bien. Ahora entendí, gracias. Por eso que se le puso, no yo, pero se le puso casi el término a los 36, 37 semanas. ¿Sí? Pero hasta 37 semanas para nosotros es pretérmino, 38 para adelante término. ¿Sí? Hasta 41 semanas. Más de 41 semanas, 42 semanas es post-término. ¿Sí? Tá, entendi, gracias. Bueno, entonces esta es más frecuente en los prematuros, ¿sí? Y menos frecuente en los términos, membrana hialina. Pues acá está en cuáles yo tengo que pensar membrana hialina cuando es un prematuro, ¿sí? Cuando la madre tiene diabetes o hay asfixia perinatal, ¿sí? Todo esto porque afecta, digamos, al surfactante, que es el que va a, digamos, a ayudar a la ventilación, ¿sí? Al violar, ¿estamos? Entonces, tanto la diabetes como la asfixia, digamos, provoca alteraciones surfactantes. Bueno, ¿y por qué es importante esto del surfactante? Porque vieron que cuando va formándose un feto, digamos, en la etapa de 26 semanas, ahí cuando se forma esa barrera hematoencefálica aparecen las células epiteliales tipo 1 y tipo 2, que son las que van a formar el surfactante, ¿sí? Ese surfactante, por lo tanto, antes de las 26 semanas, casi nada de surfactante, ¿sí? Y acá a las 26 semanas en adelante se empieza a formar el surfactante. Por eso es importante que sepamos que todo prematuro tiene déficit de surfactante. Y digamos, ese surfactante lo que hace su función tensioactiva y evita que el alveolo se colapse. Son dos proteínas, o sea, está formado por proteínas, fosfatidilcolina y fosfoglicerol, ¿sí? Y en el ser humano. Y nosotros usamos el surfactante, digamos, cuando vamos a colocar un prematuro, es un surfactante sintético de origen animal y lo tenemos que usar dentro de las primeras horas de vida, ¿sí? Esta, dentro de las primeras horas de vida, dice acá, dentro de las primeras horas de vida de prevención, porque si es un prematuro, yo tengo que saber que no tiene la cantidad suficiente de surfactante, por lo tanto le tengo que poner, ¿sí? Y puedo usar 2 o 3 veces la colocación de surfactante, es endotubo, o sea, está intubado el paciente, tiene una jeringa rellena, entonces puedo usar 2 o 3 jeringas, colocarle al paciente de acuerdo a la evolución de mi cuadro respiratorio. Y de rescate, se llama así, como en el caso de que tengo pacientes con membrana, con aspiración de líquido meconial, que yo sé que el meconio, digamos, inhibe el surfactante, entonces se llama así, uso el surfactante de rescate, ¿sí? Bueno, estos son los que inhiben al surfactante, y acá está el meconio, ¿sí? Hemorragia, esos son los que inhiben, digamos, a la acción de surfactante, los que más vemos, ¿sí?
Bueno, ¿cuál es la prevención que yo tengo que saber para evitar en mi paciente membrana hialina, digamos, ¿sí? Yo no voy a hacer esta prevención, pero tengo que saber que se puede hacer y que tengo que preguntar, digamos, si se hizo esto. Entonces, todo prematuro que ingrese al servicio de obstetricia tiene que recibir maduración pulmonar, ¿sí? Y entonces, eso es lo que tengo que preguntar, ¿sí? ¿Qué va a ser el corticoide cuando usen en obstetricia? Va a aumentar la producción de las proteínas, de la fosfatidilcolina principalmente, para que se forme más surfactante, ¿sí? Ese es el efecto del corticoide que usan en todo paciente prematuro, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, yo no voy a indicar esto, pero tengo que preguntar cuando me avisan que hay una madre con 35 semanas de edad gestacional que acaba de ingresar, si es que recibió o le están por hacer maduración pulmonar, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico es de dificultad respiratoria. Lo que tiene es que esa dificultad respiratoria va a ir creciendo, o sea, va a ir siendo cada vez más grave, ¿sí? Cada vez me va a solicitar, o sea, me voy a dar cuenta que tengo que poner cada vez más concentración de oxígeno, ¿sí? Esa es la característica que tiene la membrana hialina. El cuadro, el resto es igual, ¿sí? Taquipnea, quejido, tiraje, cianosis, aleteo, ¿sí? Y digamos, entonces lo característico es que me solicita cada vez más concentración de oxígeno, ¿sí? Voy viendo que mi paciente está cada vez más, con más dificultad respiratoria. ¿Vamos? Bueno, esta es una escala está en nuestra historia clínica, en el cual nosotros miramos para ver el grado de dificultad respiratoria que tiene mi paciente. Y hacemos la puntuación que está acá, y acá está cómo se clasifica en dificultad respiratoria leve, moderada o severa, y hacemos la puntuación, ¿sí? Si quieren, en la historia clínica marcamos lo que tiene mi paciente y entonces pues sumo los puntos, ¿sí? Este sería similar al score de tal que usamos en pediatría, ¿sí? Nada más que este es neonatal, ¿sí? Pero sería la interpretación de qué grado de dificultad respiratoria tiene mi paciente, ¿sí? Como el score de tal en pediatría que usamos, ¿sí? Bueno, en la placa de tórax vamos a encontrar, de acuerdo a la etapa, ¿sí? de evolución de mi paciente, yo voy a encontrar estos cuadros a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, en el primer momento yo puedo encontrar que hay un infiltrado retículo granular difuso. Ese infiltrado indica entonces zonas ventiladas, zonas no ventiladas, ¿sí? Por eso, en un primer momento, va a ser la imagen en mi placa de tórax. En un segundo momento, donde ya no haya en ese sector, digamos, ventilación, ¿sí? Voy a encontrar el broncograma aéreo, la telectasia, ¿sí? O la telectasia, y a medida que eso aumenten, esos lugares de no ventilación aumenten, lo último que se encuentra son opacidades bilaterales de ambos campos pulmonares, ¿sí? Entonces vamos a mirar la placa, ¿sí? Esta es una enfermedad de membrana hialina leve, esta es la que tiene el infiltrado retículo granular bilateral, esto que se ve así en todo el campo pulmonar, ¿sí? Ven que se ve como vidrio esmerilado, dice la imagen, ¿sí? ¿Ven cómo se ve acá? ¿Sí? Esto sería una primera etapa de membrana hialina. Acá ya ese infiltrado retículo granular difuso, ya estoy viendo acá que hay imágenes nodulares, acá broncograma aéreo, ¿sí?
Y acá también observo, son zonas ya menos ventiladas, ¿sí? Acá tengo una membrana hialina mucho más grave, ¿sí? Acá ya tengo zonas de opacidad. Acá ven, se ve el broncograma aéreo. Acá hay un pequeño, si miramos acá un poquitito, acá hay una imagen borrada del seno costo-diafragmático, ¿sí? Acá se ve el límite. Todo esto es broncograma aéreo, ¿sí? Y este sería la opacidad bilateral que me indica que ya no hay, digamos, ventilación de ninguno de los dos campos pulmonares, ¿sí? Y, digamos, esto es lo más severo en membrana hialina, y esto es una mortalidad, digamos, elevadísima, ¿sí? En este momento de la evolución de membrana hialina, la mortalidad es altísima, ¿sí? Este paciente está intubado, ¿sí? Acá tengo otra complicación que sería el neumotórax, ¿sí? Así se ve en la imagen radiológica. Este está totalmente opaco y acá se ve el neumotórax, que solamente tengo este muñón de pulmón acá, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que esta membrana hialina también, de acuerdo a la presentación clínica, puede ser leve, moderado, severo, lo más característico que son moderados severos, ¿sí? Y va a tener, digamos, la membrana hialina va a tener complicaciones que son a corto a largo plazo. A corto plazo, o sea, en el momento que estamos cruzando con el cuadro, puedo tener una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, ese conducto arterioso que, ¿se acuerdan que dijimos que se va a cerrar en los primeros 3 días, pero puede permanecer abierto durante más tiempo, pero en los primeros 3 días o una semana, ese conducto arterioso puede permanecer abierto, pero digamos, en este caso que el paciente es prematuro, esto va a estar abierto, ¿sí? Entonces, ese conducto arterioso a su vez también va a mantener la circulación fetal y va a comprometer aún más mi cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Y, bueno, escape aéreo que vimos en el neumotórax y las infecciones o sobreinfección bacteriana que pueda haber. Acuérdense que puedo estar con el paciente, como dijimos, con CPAP, o puede estar ventilado, entonces puede haber sobreinfecciones bacterianas. Acuérdense que este es un prematuro, entonces el conducto arterioso siempre va a estar abierto, digamos, porque este se cierra una vez que el feto es término, se cierra los 3 días o 10 días. Entonces este siempre va a estar abierto y este hace una circulación de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces compromete aún más mi dificultad respiratoria a nivel pulmonar. Y a largo plazo, si mi paciente supera el cuadro de membrana hialina, este va a quedar con una displasia broncopulmonar, ¿sí? Estos son los pacientes que después ustedes en pediatría van a encontrar que hacen bronquitis obstructiva a repetición, o que son los pacientes BOR, ¿sí? Los pacientes que por ahí pueden llegar también al asma, ¿sí? Y la fibroplasia retrolental, esto es a nivel de retina. Esta polipoxia que se puede dar a nivel de la retina, digamos, puede provocar ceguera en esos pacientes. Bueno, el tratamiento entonces en una membrana hialina es mejorar ese cuadro de dificultad respiratoria, o sea, oxigenación, hidratación, ambiente térmico neutro y usar el surfactante en las primeras horas de vida. Cuantas veces sea necesario, se usa el surfactante, ¿sí? Bueno, estamos entonces con membrana hialina, ¿sí?
Bueno, vamos a pasar a ahora dificultad respiratoria de origen no respiratorio, y yo elegí hernia diafragmática, ¿sí? Hay otras causas. Esta elegí porque, digamos, no se da malformaciones cuando ven la patología, creo que quirúrgica, algo, no sé si hablan de hernia diafragmática congénita. En las malformaciones cardíacas congénitas las hablan de forma particular, ¿sí? Y esta no está descrita, ¿sí? Ni en otro tipo de malformaciones que por ahí hablan, ¿sí? Entonces por eso elegí hernia diafragmática congénita. Y lo otro que elegí esta es porque esta necesita de un tratamiento rápido, quirúrgico y clínico, rápido diagnóstico para que el paciente no se muera, ¿sí? Entonces, es de fácil diagnóstico, lo otro, es de fácil diagnóstico, por eso no se me puede pasar una hernia diafragmática congénita, ¿sí? Entonces, tienen que saber que no es muy frecuente, o sea, aparece un caso cada 1.000 o 5.000 nacidos vivos, y que su mortalidad es del 50% y se va a presentar con un cuadro de dificultad respiratoria y su tratamiento es quirúrgico. Entonces, con respecto a la evolución, o sea, de sobrevida, es un paciente que en los mejores servicios, digamos, ¿sí? Va a tener una sobrevida de un 40 a un 80%, depende del servicio donde nazca este paciente, y su clínica va a aparecer en las primeras horas de vida, por lo tanto, eso es un síntoma, digamos, de alerta para los clínicos, para los neonatólogos en este caso, ¿sí? Entonces, es una etiología multifactorial, pero también es de origen cromosómico, autosómico recesivo, ¿sí? Entonces significa que si autosómico recesivo quiere decir que no es que, digamos, si el padre tuvo que lo va a tener, sino que algún familiar en alguna escala de sus antecedentes familiares pudo haber tenido un tipo de malformación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que el 80%, ¿sí? de esta malformación se da en el diafragma, en el orificio de Botalek, ¿sí? Entonces, no se va a cerrar esta porción del diafragma, y ahí se va a producir la introducción de todos los órganos digestivos, y eso va a provocar la hipoplasia del pulmón, ¿sí? De ese lado. ¿Estamos? También puede haber en otra zona la hernia diafragmática, pero más común es en la región posterior del diafragma, en el orificio de Botalek. Ese es el más frecuente. Entonces, eso se da, esa malformación se da porque, digamos, entre la cuarta y novena semana se forma esa membrana pleuroperitoneal que separa la cavidad, digamos, pleural del abdominal, y eso separa el aparato respiratorio del abdominal, digamos. Como esa membrana no se forma en esa región del orificio Botalek, se produce la herniación entonces de todo lo que sea el aparato digestivo, ¿sí? Intestino delgado, colon, ¿sí? Acá se refiere estómago, riñón izquierdo, lóbulo izquierdo del hígado. Bueno, nosotros lo que vimos, las 2 veces que vimos, fue intestino delgado y parte del colon, ¿sí? No vimos lo otro. Nunca vimos estómago, ni riñón, ni hígado, ¿sí? Lo que sí vemos, sí, es intestino delgado y parte del colon. Eso sí. Bueno, entonces este paciente, la característica que va a tener es que apenas nace, nace y
por decir así, en los 10 minutos, y 5 minutos, 10 minutos, comienza con taquipnea y después comienza todo el cuadro respiratorio de dificultad, ¿sí? Ya va a comenzar con la taquipnea, que es lo primero que aparece, y después aparecen los tirajes, la cianosis, ¿sí? Que va a ir en aumento también. Este tiene un antecedente, puede variar, ¿sí? Un antecedente de un embarazo con control materno, todo bien, pero que no se ha hecho diagnóstico prenatal, ¿sí? O un embarazo sin control y nos encontramos con este cuadro clínico, ¿sí? Entonces, en el caso de ambos dos casos, que tenga control sin diagnóstico prenatal o embarazo sin control, y tenga un paciente que a los 5 o 10 minutos de vida comienza con un cuadro de dificultad respiratoria, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer nada más que es volver a ocultar, porque la ocultamos ya cuando nació, ¿sí? Y ahí cuando nació, por lo menos tenía rales supraepitantes en ambos campos pulmonares, no me llamó la atención, ¿sí? Pero pasó esos primeros 5 o 10 minutos de vida, comienza con taquipnea y tiraje, entonces voy a volver a ocultar, ¿sí? Cuando vuelvo a ocultar, lo que voy a encontrar es ruidos hidroaéreos a nivel de los campos pulmonares, ¿sí? O sea, es característico, o sea, voy a poner el estetoscopio a nivel del campo pulmonar y voy a encontrar ruidos hidroaéreos, ¿sí? En ese momento, digamos, como yo ya lo había escuchado, escuché rales gruesos, cuando vuelvo a escuchar, es como que nos tiene que llamar la atención, nos llama la atención, y lo urgente que tenemos que pedir en ese momento es una placa de tórax. Cuando pedimos la placa de tórax, vamos a observar entonces que está aumentado, ¿sí? El diámetro anteroposterior del tórax, y vamos a ver la desviación del mediastino en digamos, del lado que está el herniado y que está en el intestino delgado y el colon, y eso observa la presencia de niveles hidroaéreos a nivel del emitor correspondiente, ¿sí? Y lo otro característico que tiene es, como no tiene su intestino, parte colon, a nivel de abdomen, este abdomen está excavado, está como que aplanado, ¿sí? Está como que hundido, ¿estamos? Entonces esas son las 3 características que yo tengo que estar muy atento cuando ocurra esto, ¿sí? Antecedente materno con control perinatal pero sin diagnóstico prenatal, o embarazo sin control que comienza con dificultad respiratoria grave. Este es un término también, ¿sí? Es un término que nace bien y a los 5 o 10 minutos comienza con dificultad respiratoria. ¿Qué tengo que hacer? Volver a ocultar, examinar y encontrar ese abdomen excavado o plano y pedir placa de tórax inmediatamente, ¿sí? Cuando pido la placa de tórax, ya escuché que hay ruidos hidroaéreos a nivel del campo pulmonar, miro la placa de tórax y corroboro que está intestino en mi campo pulmonar, ¿sí? Hago el diagnóstico de hernia diafragmática, ¿sí? ¿Por qué les digo que estos 2 casos de embarazo controlado sin control, sin diagnóstico prenatal? Porque esta es una patología que en este momento es de diagnóstico prenatal. O sea, vieron que hay una ecografía que se le pide a todas las embarazadas antes de las 12 semanas de gestación, y es para descartar todo lo que sea malformación congénita, ¿sí? Una de esas malformaciones es la hernia diafragmática. Entonces, en esos casos, si hacen bien esa primera ecografía dentro de las 12 semanas, ya se hace diagnóstico de hernia diafragmática, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué va eso? De que tenga un diagnóstico prenatal. Que esta mujer con este diagnóstico prenatal de hernia diafragmática tiene que nacer en un servicio de neonatología, con un servicio de cirugía pediátrico, ¿sí? Con anestesista también pediátrico, porque este paciente va a entrar, una vez que lo estabilicemos, va a entrar directamente a quirófano para, digamos, cerrar esa abertura, ¿sí? O
se pone una malla y se cierra esa abertura. ¿Estamos? Ahí, esos órganos digestivos tuvieron en el hemicampo, generalmente hubo hipoplasia de ese pulmón, ¿sí? Y entonces ahí la evolución va a ser que nosotros hagamos una buena ventilación y logremos la expansión de ese pulmón, ¿sí? En ese tiempo de evolución, la evolución puede ser buena, puede ser sobre infección, se puede haber sobreinfecciones, o puede ir a la mortalidad, ¿sí? Y por eso el diagnóstico es ecográfico prenatal, ¿sí? Y si llega al servicio una embarazada sin control, lo que dije anteriormente es la clínica de dificultad respiratoria inmediatamente al nacimiento, 5 a 10 minutos, que va aumentando, ausculto, y encuentro ruido aéreo, pido placa y corroboro mi diagnóstico, hablo con cirugía y vamos aquí, ¿sí? Bueno, acá está el diagnóstico, entonces por ecografía, ¿sí? Y es el diagnóstico que hay que hacerlo en estos momentos prenatal antes de las 12 semanas de gestación. Bueno, ese es el que he elegido yo como, digamos, dificultad respiratoria de causa no respiratoria, ¿sí? Por una malformación congénita. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que estamos hablando? No, doctora. Doctora, ¿cuánto tiempo tenés para hacer la terapéutica ahí en el caso, en este último caso que dijo? ¿De hernia diafragmática? ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. ¿Para entrar al quirófano? ¿Para entrar al quirófano? Claro, para hacer la reforma. Es inmediato la entrada al quirófano. Por eso es inmediata la entrada al quirófano, ¿sí? Por eso si nace con hernia diafragmática, o sea, si sabes, si tiene diagnóstico prenatal, tiene que nacer en un servicio que tenga a disposición cirujano y anestesista pediátrico, ¿sí? Caso contrario, como nos ocurre a nosotros, tenemos 4 horas de derivación a Corrientes Capital para que reciba tratamiento adecuado, ¿sí? Esas 4 horas de derivación son horas perdidas en cuanto al tratamiento y a la buena evolución del paciente, ¿sí? ¿Estamos? Por eso es que se insiste en el diagnóstico prenatal para que sea derivada a tiempo, digamos, ¿sí? Y no nazca, qué sé yo. A ver, para lo que estamos acá, que no nazca en Yapeyú, de Yapeyú viene a Santo Tomé se va a Corrientes Capital. Estamos 7 horas dando vuelta para una intervención quirúrgica, ¿sí? ¿Ah? Bueno. Yo diría que por ahí lean un poquito algo de algún libro pediátrico o que sea neonatología o sea, no pretendo que sepan membrana hialina ni salam como un residente en neonatología, ni mucho menos, ¿sí? Pero por lo menos que hayan entendido la gravedad, ¿sí?, de estos cuadros de dificultad respiratoria, o sea, que cuando vean, por ejemplo, ¿sí?, que el obstetra viene y dice, está con líquido meconial, sepan que no es normal, ¿sí?, que ese paciente de riesgo, ¿sí?, que es un paciente que tengo que controlar, ¿sí?, o si está en algún lugar lo tengo que derivar, ¿sí?, y avisarle al que estoy por derivar, mira que es un parto que vino con líquido meconial, ¿sí?, para que también, si es un neonatólogo, se da cuenta por qué la derivación, digamos, ¿sí? La taquimia transitoria es importante también que la sepan porque es un cuadro autolimitado y benigno que si yo hago bien el interrogatorio, pido el laboratorio, pido placa, me puedo llegar a quedar tranquilo las primeras 48 horas o 36 horas y si veo que está mejorando, digamos, fue eso, ¿sí?
pero síndrome de aspiración meconial, membrana hialina, son patologías de manejo, digamos, más de un servicio de neonatología, más de especialistas, ¿sí? Entonces, si nace un prematuro, por ejemplo, de 35, 34 semanas, que comience con dificultad respiratoria, ese no se puede quedar en un hospital general, digamos. Ese tiene que estar derivado e internado en un servicio de neonatología, ¿sí? Esos conceptos así básicos lo tienen que conocer. Doctora, ahí donde dijo que el antibiótico, donde se hacía tratamiento del síndrome de aspiración meconial, el antibiótico terapia, ¿qué antibiótico se le daría? Ampicilina genta. Eso aclaro, ¿saben por qué? Porque por ahí cuando derivan los pacientes, ¿sí?, con síndrome de aspiración meconial, ya viene con antibiótico, y ya viene tratado con antibiótico. Bueno, la explicación es nada más que sepan que el líquido meconial y el líquido neto es estéril, o sea que él está aspirando algo que está estéril, ¿sí? No hay bacterias en ese líquido, ¿se entiende? Entonces, por eso no tiene que venir ya con antibiótico, ¿sí? Al antibiótico lo voy a poner de acuerdo a la evolución del paciente, cuando esté más de 36 horas, ¿sí? Cuando más está de 3 o 4 días en un servicio de neonatología y el paciente comienza con signos de descompensación o comienza con leucocitosis, ¿sí?, y la PCR que tiene 2 cruces se me daba 4 cruces, etc. Cuando empieza con un síntoma que yo puedo sospechar de sobreinfección bacteriana, ahí recién policultivo y agrego el antibiótico, ¿sí? No es de primera instancia que le tengo que poner antibiótico al meconial. ¿Vamos? Por eso es la aclaración que está por último, ¿sí? ¿Ah? Bueno, mañana 8:10, por ahí 8:15 voy a entrar, ¿sí? Y vamos a ver casos clínicos. Por eso puse esto, para recordar los síntomas de dificultad respiratoria, como eran, porque voy a tratar de poner uno de dificultad respiratoria, ¿sí? No de esto, no los neonatales, ¿sí? Voy a poner uno más pediátrico, para ver cómo estamos con asma, con neumonía, con bronquiolitis y lo que fuera, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo mañana 8:15, ¿sí? Para ver los casos clínicos. ¿Vamos? Está bien, gracias, doctora. Nos vemos hasta mañana. Gracias.